Vamos a platicar con Rafael Gual. Él es el director de la Canifarma, que es la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. ¿Cómo está, Rafael? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Quiero saludarte. Muy bien, muchas gracias. Pues parecería que ya es inminente la aprobación de esta nueva ley. Si es así, si se confirma en las próximas horas, pues ¿qué le depara a la industria nacional? ¿Qué va a pasar con gremios como el de la Canifarma, como el de la MIF? En fin, ¿dónde van a terminar los fabricantes transnacionales y nacionales de medicamentos? No, pues yo te diría, mira, como tú sabes, México cuenta con una industria farmacéutica muy consolidada. Nos extraña mucho esta situación, pues, porque en la mayoría de los países se ha optado ante esta situación de la pandemia, por fortalecer a su industria local, ¿no? Porque pues es un sector estratégico y el contar con los medicamentos en forma oportuna y asequible, pues es una prioridad para todos los países, ¿no? En México se está optando por una situación que pensamos va a ser difícil que se implemente en la realidad. Estamos hablando de complejidades, no nada más en condiciones financieras. Tú sabes que en estos fondos se tiene que anticipar un 50%, se tiene que definir precisamente cuál es la cantidad a adquirir y se tiene que además pagar una comisión a la OMS como un intermediario, porque ellos no fabrican, obviamente tienen empresas que lo pudieran hacer. A final de cuentas, dependerá del volumen que se piense adquirir, pero hablando de los montos que se mencionaron, pues estamos hablando prácticamente de toda la licitación, y esto implica, pues tú lo sabes, cerca de 2,000 millones de piezas, de cajitas. ¿Cómo vas a traer eso a México? Es un misterio, o sea, que se tiene que hacer a través de barcos, y tú sabes que los medicamentos pues son un producto muy delicado y que su conservación requiere de condiciones especiales, y en un transporte de este tipo, pues humedad, etcétera, podría dañar los productos con un riesgo para los pacientes, que a final de cuentas eso es lo que nos mueve como industria, ¿no? El daño que se puede hacer a los pacientes de México. Eso es lo que deberíamos de tener en el centro de la conversación, y que desafortunadamente no se está considerando. Y pues esperemos que haya alguna no marcha atrás, porque como tú lo dices, prácticamente esto está cocinado, pero pues que haya la suficiente interés para reconocer que no es un mecanismo adecuado, y que la industria pues es una gran aliada para el gobierno y poder abastecer el mercado interno con lo que se fabrica en el país. Claro. Rafael, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Qué saludarte, buenas tardes. Buenas tardes. Rafael, ¿tú ves algún espacio en el seno del TEMEC que pudiera, digamos, que manifestar una inconformidad de los laboratorios, sobre todo de Estados Unidos, que pues se verían, digamos, que excluidos en todo este proceso de buscar medicinas en la India, en China o en Argentina? Sí, yo te diría, Rogelio, que pues es una de las condiciones que pudieran verse afectadas, no nada más con el TEMEC, o sea, con muchos tratados que México tiene firmados, y que tú sabes que en estas condiciones primero se tiene que hacer una licitación internacional bajo tratados, después una licitación internacional abierta, y esto ni siquiera va a ser de esa forma, son adjudicaciones directas al extranjero, lo cual es todavía pues más grave, ¿no? A final de cuentas, no nada más estas empresas, o sea, los países pueden tener una demanda contra México en un panel internacional, pero bueno, pues esas serán condiciones que veremos más adelante, dependiendo de cómo se aplique esta ley, ¿no? Una cosa es la aprobación, otra cosa es la implementación, que como te digo, seguramente implicará muchos obstáculos y muchos costos que no se están considerando, o sea, desde fletes, transporte, el desaduanar los productos, las pruebas de calidad que se les tienen que hacer, el tiempo que va a tomar esto, en fin, son condiciones que no necesariamente se están contemplando,
independientemente de la pérdida de empleos que esto puede generar y la pérdida de recaudación fiscal que esto también puede generar, pues no van a ser recursos que se van a quedar en México, van a ser recursos que no volvemos a ver. Pues yo creo que sí lo tienen medio considerado y estimado, ¿no, Rafael? Acuérdate que el año pasado se intentó fallidamente comprar medicamentos y se recurrió a la Organización Panamericana de la Salud, y todos estos temas de que te dejan el producto en el extranjero y tú los tienes que internar y todos los costos asociados que implican, pues lo elevaríamos a la máxima potencia si es que se quiere salir a comprar ahora todo. En ese entonces hablábamos de unas cuantas claves. Uno de los principios que impulsan esta idea que tiene López Obrador, pues es abatir costos y corrupción. A lo mejor la corrupción la abate, pero los costos yo creo que saldría a la vuelta de la esquina más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Es probable, mi estimado Darío. La verdad es que, bueno, primero la corrupción que se denunció fue de las empresas distribuidoras, mismas que ya ni siquiera participaron en las dos últimas licitaciones. La industria farmacéutica no tiene ningún proceso ni investigación alguna sobre un acto de corrupción. Tú sabes que además tenemos a CETIFARMA, que es el Consejo Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica, en fin. Pero sí, efectivamente, yo creo que son costos asociados que no necesariamente se están considerando y que nada más por darte una cifra de lo que además esto representaría, el fondo que tiene la OMS con respecto al Compendio Nacional de Insumos para la Salud son totalmente diferentes. O sea, las claves que corresponderían a este fondo de lo que tenemos aquí en el compendio, en las 1.440 claves que contempla este instrumento, solo hay 268 que corresponden. El año pasado solo se compraron 13 claves bajo este mecanismo. O sea, no, y la mayoría son vacunas, son toxoides, son pues productos para países de menores recursos y que no tienen una fabricación local. Claro. Rafael, estas importaciones también requieren el permiso de COFEPRIS. Sabemos que esta entidad pues está con expedientes empantanados pues ya de mucho tiempo. Ahí podría ser otro cuello de botella. Yo te diría que en este caso la situación es todavía peor. COFEPRIS no va a tener en este caso ninguna autoridad porque los productos se van a importar porque están de alguna manera certificados en este listado de precertificación de la OMS, que no es ningún aval de garantía. La propia OMS en su descargo de responsabilidad dice que ellos no tienen ninguna responsabilidad sobre los productos que se adquieran, que eso es responsabilidad del país que los compra. Pero tú imagínate que lleguen, pues eso, 2.000 millones de cajitas a un puerto, que puede ser Manzanillo, ¿y qué va a hacer COFEPRIS? O sea, se supone que tiene que hacerle las pruebas, pero ya post-mortem, ¿no? Ya que los importaste. No es un requisito que los tenga que registrar en México. Esa es la gravedad del asunto. O sea, ojalá pudiera ser de esa manera, de registrarse en México para que cumpliera con los mismos estándares que se le exigen a la industria establecida en México. Esto, te digo, ya va a ser una vez que pasó, una vez que los importaste, entonces vas a hacerle los análisis. Si no cumplen con la calidad, tienes que reclamar a la OMS y ver si realmente es una condición que se deba al proveedor. Y si es así, entonces después de resolver el reclamo, pues en otros 4 meses más estarán reponiendo la mercancía. Es verdaderamente pues complicado esta situación y por eso pensamos que difícilmente van a resolver el problema de abasto que tienen y que se debe a una mala planeación, ni siquiera a que no existe el producto aquí en México. Pues Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, como siempre, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Un placer saludarlos, Darío, Rogelio, que estén muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Hasta pronto.